Bueno, vamos a localizar los restos de Finca El Carmen en la actualidad. Como podemos ver aquí a la distancia, donde está Apolinario Saravia y los campos sembrados que se pierden de vista porque se ha deforestado casi el 100% del departamento de Anta. Vamos a ir acercándonos entonces al lugar donde nos interesa, que dicho sea de paso es el lugar donde el río hizo este desastre. Bien, aquí nos vamos acercando al Carmen, a los restos del Carmen. Vamos a hacer una navegación de sur hacia el norte. Vamos a ubicar un poco. Bueno, habiéndonos acercado, vamos a señalizar algunas partes. Donde se pone el marcador rojo, aquí, eso que se ve ahí, esos techos, son las casas del tío Oscar. Lo que se marca aquí a continuación, eso es la casa vieja del tío Gringo. Por lo tanto, el pedazo del papi empezaría justo en una línea que trazaríamos desde esta esquina recto hasta la margen del río. Si trazaríamos una línea ahí sería la divisoria. Entonces quedaría esta parte que se ve acá del tío Oscar, parte del río, próxima al río, la única parte próxima al río del tío Oscar, y esta parte que ya es del tío Gringo, que pertenece al papi, próximo al río. Vale decir que todo el pedazo del papi es próximo al río, o está rodeado por el río. Este campo que se ve acá es de Bidisoni, que sería lo último que se le vendió. Esto que se ve acá, este charco blanco, es la represa llena de agua. Esto que se ve acá es el corredero de la represa lleno de agua. Esto que se ve acá, un poquito más ahí, es el techo de la escuela. Entonces, la finca empieza de sur hacia el norte, justo ahí donde está el marcador rojo. Ahí pasaría la línea imaginaria. Y empezamos a recorrerla. Ahí vemos entonces los restos de la casa del tío Gringo, la escuela, la entrada de la escuela, ese camino que hace curva, es donde está el portoncito amarillo por donde se entra a la escuela, desde el campo de Bidisoni que está ahí. Entonces, toda esta franja va a ser el resto del Carmen que le queda al papi. Desde ese punto rojo trazaríamos una línea hasta la margen del río que está aquí. Todo ese ancho es lo que queda. Y vamos recorriendo de sur a norte. Recorremos, todo esto es, esto que vemos acá en color más claro ya es el campo, o sea, el cerco del papi. Vemos ahí el techo de la casa vieja del papi, la casa abandonada. Entonces vemos los dos cercos, el que está frente de la escuela y el otro cerco que está en dirección a la casa abandonada. Todo eso es resto de la finca. Y de ahí vemos cómo el río se ha ido comiendo la tierra. Todo esto es la finca. Aquí donde voy a marcar ahora, si nos acercamos acá, vemos que el río se ha comido un buen pedazo. Y el río hace una curva. Todo esto es la finca. Todo esto es, ¿sí? Sería desde esta margen, acá es la parte más ancha, hasta aquí, que esto ya es de Bidisoni.
Y acá se vuelve a hacer angosta la franja porque es la parte donde más se comió el río, ¿sí? Entonces diríamos que desde acá, en realidad un poco más acá, desde la barranca hasta el caminito de Bisoni es el ancho yendo hacia el norte. No estamos yendo hacia el cementerio. En realidad ya nos cruzamos el cementerio. Si volvemos un poquito más al sur, aquí está el cementerio. Es esta cosita blanca que se ve acá, eso es el cementerio. Entonces ahí tenemos el cementerio, aquí el campo de Bisoni y acá lo que se comió el río, ¿sí? Seguimos y vemos cómo se enangosta aún más la franja, ¿sí? Esta rayita que se ve acá son los vestigios del camino que había antes, ¿sí? Entonces acá está el límite del río y acá está el límite con el campo de Bison y esta es la parte más angosta de la finca, ¿sí? Y seguimos hacia el norte, todo ese monte verde todavía es la finca, todo esto es. Acá vemos que se enancha nuevamente, ¿sí? Aquí estamos en el extremo límite con Bidisoni de nuevo y acá en el extremo límite con el río, ¿sí? Vemos que se enancha de nuevo ahí la finca. Continuamos. Todo esto es, todo esto, todo este monte. Aquí vemos que entra de nuevo el río. Hizo una entrada porque en realidad tendría que llegar hasta aquí la finca, pero ahí hizo una entrada hasta ahí. Bueno, y en esta curva, justo aquí, donde dobla el camino, es donde termina ya la finca. Entonces trazaríamos nuevamente una línea desde ese punto hasta este punto, ¿sí? Trazaríamos una línea y diríamos que ese es el límite norte de la finca. Entonces volvemos a hacer un repaso por todo el territorio. Sería desde ese punto rojo hasta acá, una línea imaginaria, desde ahí y empezamos a ir nuevamente hacia el sur. Todo lo que se va a ver acá es la finca. Ahí vemos la parte que se comió el río, todo eso se comió el río. Esto que se ve acá ya es la banda del río. Eso ya es la parte de la Tomasa. Entonces volvemos. Toda esta franja son los restos del Carmen. Acá se enancha un poco, aparecen los cercos. Aparece la casa vieja, la escuela, la casa del tío Gringo. Y finaliza entonces entre este punto y este punto, que ya limita con la raya del tío Oscar. Y la finca del tío Oscar empieza aquí, ¿sí? Vemos la única parte que da el río, que es acá. Esto ya es del tío Oscar. Y se extiende hacia el este, la franja del tío Oscar. Esto, donde está el marcador ahora, acá, es Elizalde. Esto es Bidisoni. Y en el medio, hacia el este, se va a extender toda la finca del tío Oscar, lejos del río. Todo esto, toda esta alfombra verde fuerte, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, 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 todo esto así, así, hasta acá. Hasta aquí sería la línea, el recorte. Desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Porque esto ya es una cortina que no le corresponde. Es la cortina que divide la finca de Bidisoni, que está acá, con la finca. Todo esto es del tío Oscar. Resto del Carmen también. Y volvemos al pedacito del papi. Bien. Ahí vemos los cercos del papi, ¿sí? Ahí. Y vemos ahí cómo se ha comido el río un buen pedazo, ¿sí? Y la volvemos a recorrer otra vez a la finca. Recordemos que toda esta parte de este lado es esto, no, este es de Bidisoni.
hasta esta curva, hasta esa curva, nada más.